Y si Adelita se fuera con otro, y si Adelita tuviera otro querer, pues yo me voy con ellos porque la cosa actualmente está muy cañona. Sí, vamos a hablar Sí. acerca de la revolución, noviembre. Entonces, pues saludo a todos. Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, Neto, aquí tratando de recordar en dónde Adelita decía que se iba con otro y que se iban con otro querer, pero bien, bien, no te preocupes. Sí, sí, sí. David, detrás de los botones. Hoy sí detrás de los botones, no del vidrio, porque ahí estamos pegaditos acá en una sola sesión. Ya verán por qué al ratito. Bueno, se van a enterar por qué. Sí, y Pero nuestro gran invitado hoy, Sergio López, eh, desde la hermana tierra de Islahuaca, ¿sí? Oriundo de esas zonas, ¿son Mazaguas? Sí, la tierra Sí, orundia sí, de los Mazaguas, la Mazaguas. zona Mazagua. Sergio, un saludote a la distancia. Pues muchas gracias a todos ustedes, colectivo 24 Notas, Metepec, Estado de México, agradecido por este tipo de invitaciones. David, Neto, Diana, les agradezco mucho que se tomen la molestia de invitar a poder yo contribuir a lo que ustedes realizan. Y pues estoy aquí a la orden y ahora sí, a lo que nos comentaron que se va a realizar estamos aquí dispuestos. Bueno, sin más darle vueltas, vamos a empezar. Échame la intro. Yo digo que hoy si hubiéramos cambiado la introducción, hubiéramos puesto Sí, la cucaracha, la Adelita, alguna de esas, ¿no? un buen corrido. Un buen corrido de esos que nos recuerdan la sí. Revolución Mexicana, la Marcha Zacatecas. No sé por qué, pero ¿Qué siempre ¿Qué crees nos... que la marcha de Zacatecas ya tiene de hecho registrados, Ah, no, entonces ya no podemos Entonces poner no. la Marcha de Que Bueno, Zacatecas. también pero yo creo nosotros que. podemos hacer tatun, tatuns, tatuns, tatuns. Sí, pero yo creo que nos despedimos con algo mexicano. Sí, Ándale, sí, estaría bien para que hagamos este honor al tema de hoy. Exactamente. sí. Sobre todo, mira, todos conocemos la revolución en esta parte pues, que fueron balazos, no sabemos para dónde. Los de allá daban para acá, los de aquí daban allá, y era lo único que sabíamos. O sea, Yo creo que estamos empapados en esta parte del tema revolucionario con la parte central del conflicto, ¿no? Es decir, todo lo que pasó En el norte, en el norte, en el centro y en el sur, pero como que muy... pues lo que nos han contado, ¿no? pues es que mira, y bueno, Sergio, a ver, la pregunta es, ¿qué luchábamos en la revolución? ¿Qué es lo que peleábamos más? Perdón, perdón, antes de contar, discúlpame que nos riamos, pero es que ustedes que nos están escuchando no saben, pero tenemos problemas acá con el audio, entonces estamos retomando la grabación. Pero así neto. Sí, a ver, Sergio. Ah, ok. ¿Qué luchábamos en la revolución? ¿Qué buscábamos? Eh, Porque lo mencionábamos, ¿no? Aquí en el centro, pues no conocemos caudillos fuertes, así como que personajes muy históricos, pero en general, ¿qué buscábamos? ¿Qué peleábamos en la revolución? Bueno, más allá de que si aquí la pregunta es la siguiente, ¿en verdad las personas de a pie que se sumaron al movimiento sabían que estaban peleando por una causa social o en determinada circunstancia, pues se adhirieron, ¿no? Por la influencia de otras personas que a lo mejor sí tenían otro interés? A qué voy con esto? Yo siento que de momento, en el momento clave de lo que fue el movimiento armado, mucha gente se adhirió más que nada a esta parte del caudillismo, a entrarle a la bola, a ver qué da. No tenían esa idea clara. Les comentaba, la revolución, como nos la comenta la historia oficial, no es un movimiento homogéneo. Ya las investigaciones nos han dado pauta que fueron movimientos que tuvieron diferentes itinerarios. ¿Qué fue lo que hizo todo este movimiento?
el hecho de no ponerse de acuerdo, de no tener ese llegar a un acuerdo social para después, bueno, es que pues, estábamos en el movimiento álgido, ¿no? Que era la guerra. Acababas con ese movimiento y seguía otro movimiento, entonces el México en esos periodos era de inestabilidad. Ujú, ¿Qué pasaba? No era lo mismo las ideas que tenía Zapata con las ideas que tenía Villa. ¿Estamos de acuerdo? ujú. Después, Sí. la causa de, por ejemplo, de, si se dieron cuenta, el movimiento antirreeleccionista fue muy efímero. Y si se dan cuenta, llegamos a un periodo después de otra vez, de otra dictadura, que es la dictadura huertista, ¿no? Sí. Entonces nos damos cuenta que hay inestabilidad. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se da esa parte? Bueno, si Madero nos está proponiendo otro nuevo esquema, lidiar con estas causas, o sea, algo nuevo a lo que era el porfiriato, pues no lo hizo. Porque los mismos personajes que estuvieron inmersos en la política porfiriana se quedaron después dentro del el gabinete que traía este Madero, ¿no? Entonces, pues, esas cuestiones a las facciones rebeldes, pues no les generó revuelo. Decir, bueno, pero entonces a lo mismo. Entonces lo que hacemos es volvernos a sumar otros movimientos y se generan estos movimientos. Yo diría que de causa social, no diría que eran rebeldes, no diría que, al final de cuentas, como lo comentábamos, las condiciones del México son diversas. No eran lo mismo lo que peleaban los del sur que los que peleaban los del norte, ¿no? Ya lo tenemos así como que muy, pues muy marcado, ¿no? Ujú. Ahora, nos vamos a esta parte. Si el México país es diverso, el México Estado es diverso, ¿no? Y nos damos cuenta que el sur y el norte son totalmente muy diversos, ¿no? Y siempre ha sido así. ¿Por qué? La parte sur tiene influencias de Guerrero, tiene influencias de Morelos, ¿no? Del estado de Morelos. Ujú. Entonces, nos damos cuenta que ahí se gestan los movimientos más radicales. Esta zona norte, yo digo que contribuyendo, bueno, a lo mejor hasta me salgo del esquema geográfico, ¿no? Pero de Toluca todavía hacia a esa parte, Metepec, Tenango, toda esa parte para acá, siempre han sido muy conservadores, han sido muy, como que la gente que está muy cercana al poder político ha estado inmersa en esta zona. La Somos zona muy de mochos. Islahuaca fue lo mismo, exactamente, hasta cierto sentido. Pongo el caso de Ixtlahuaca, por ejemplo. Ixtlahuaca fue una jefatura política, ¿no? ¿Qué era la jefatura política? Era un personaje que puso Porfirio Díaz y que era el intermedio entre lo que es el presidente municipal y el gobernador. Este personaje era de la confianza de este personaje porfiriano que tenía control en un esquema, ¿no? Que bueno, en una facción de territorio, ¿va? Sí, sí me doy a entender. Sí, sí, Sí. 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 Ok. ¿A qué voy con esto? Esto es un ejemplo muy claro, no quiero hacer muy, muy tedioso esto, pero voy a lo siguiente. Este personaje, obviamente, de la élite porfiana, cuando se dio el movimiento armado, este personaje tenía que contrarrestar el movimiento, ¿sí? Porque este personaje tenía su causa, milicia, una parte de la milicia. Y si no tenía ejército, de menos, tenía que crear una especie de guardia local, pero no era local, porque este personaje tenía a su vez mando en diferentes municipalidades o municipios, para que me entiendan. Entonces, tenía que generar un contingente y contrarrestar. Entonces se dan cuenta por qué lo que comenta David de lo que le decía a su abuelita, que era esperar a que no salieran porque se agarraban a cocolazos, pues era eso, porque aquí les contrarrestaban. Aquí era el contrarresto de esto. Y no había pues de otra, porque o sea, el hacendado también tenían que, en este caso, ¿qué pasaba? Como decía, o se llevaban a nuestras mujeres, o se llevaban nuestros granos, o caballos. Pues ¿por qué? Porque fue saqueo. Aquí lo único que hicieron fue contrarrestar el movimiento, darles contrapeso. No hubo así como que no es que no lo haya pasado, o sea, sí hubo personas que se adhirieron, pero yo diría que como ideólogos no, sino como contingente de sangre. O sea, que eran directos a la lucha.
Sí, bueno, ahorita lo que comentaba Sergio, ya le va a cambiar el nombre, era lo que yo les decía, ¿no? Que, perdón, mi abuelita nos contaba que sus papás le decían, ¿no? Que en esta época del proceso revolucionario, pues se quiera cuidar que no salieras a la calle porque en cualquier momento llegaban a levantar para reclutarlos Sí. a la bola, ¿no? Para, o sea, esta parte de esconder a las hijas en los, bueno, aquí como en Metepec, el alfarero, pues los metían en los hornos donde quemaban las cazuelas, todo eso, y los tapaban. O los terrados, ¿no? Los de O las los casas. terrados, ajá, o las arcinas, para ahí todos escondidos, para que no se los llevaran, ¿no? Y bien ahorita lo decía Neto, ¿cierto? En la pausa que hicimos ahorita, que era la figura de los rurales. Sí, bueno, todo lo que habías comentado de esta parte que comentaste es la última parte de digamos que era como la policía, La forma de ajá, contrarrestar a la forma de los contrarrestar caudillos. a toda la revolución. Es lo que lo mencionan los corridos, ¿no? Los rurales, ¿no? Ahí vienen los rurales y vienen agarrando a balazos y vienen haciendo. Ellos son los que también hacían las levantadas de leva, ¿no? Que era realmente, pues a ver, tú ya estás en edad de sostener un rifle, vente con nosotros, porque nosotros somos los buenos, ¿no? Y es algo curioso, ¿no? Porque a mí me llama la atención escuchar esto ahorita que nos menciona Sergio y todo lo que nos ha explicado, porque efectivamente entonces vemos los matices de la revolución, que la revolución no fue una sola causa, que quizá la causa de Madero antirreeleccionista fue el motivo o el pretexto para que otras causas sociales alzaran la voz y se generara una serie de movimientos y entonces la revolución es una suma de movimientos con causas particulares y así lo queremos ver, que Ah, tuvo efectos sociales posteriormente, Ujú. a ver, sí ¿no? he entendido de lo que nos ha explicado Sergio y a lo mejor es parte del examen. Sí, el primer movimiento fue el no reelección, Ajá. Ajá. ¿sí? Después surge el reparto, de El agrarista. el reparto agrarista que ya existía pero no se repartía, entonces decían, ¿qué onda con nosotros? Y la otra parte, la parte laboral, La Sí. obrera con la el obrera, norte. que era decía, pues es que nosotros también necesitamos derechos, necesitamos esto, aquello, ¿no? Necesitamos que se nos vea y que se nos vea como un obrero que hay que pagarle, ¿no? Porque realmente muchas veces el obrero caía en esa parte de ser explotado y el de decir, pues es que tú eres pobre, tú no tienes derechos, ¿no? Pues lo que nos comentaba hace rato, ¿no? Con esta parte del boom que hubo en el porfiriato con las empresas extranjeras que Sí, llegaron con la industria. en todo el país, ¿no? Por ejemplo, las empresas textileras en el norte, en el sur, las empresas de la producción del azúcar de caña, todo eso. Aquí decía Sergio, pues la producción cervecera, ¿no? Sí. Sí. Entonces, yo creo que esta parte que empezó a generar ese descontento social y esa división de las clases sociales, pues detonó en estas ideologías. Cada quien luchaba por su causa y pues el que quedaba en medio tenía que decir para dónde se iba, ¿no? Aunque no fuera lo que él quisiera o aunque no supiera ni por quién estaba peleando. Sí, no. Como dice, ¿no? ¿Y contra quién son los madrazos? ¿Quién sabe? Pero nos vamos a partir la madre hoy, cabrón, ¿no? Ahora, lo que queda para fraguar eso que comentan, pues es el constitucionalismo, porque todas esas demandas pues tienen que quedar en un código, ¿no? Sí. Ujú. Entonces ya ahí es Porque donde papelito adquiere habla. forma, ¿sí? Ahí es donde adquiere forma como tal ya la participación de Carranza y estos grandes caudillos, donde ya se empieza a gestar todo esto que se le denomina la revolución o lo que fueron las causas revolucionarias. A ver, entonces sí entiendo, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero el triunfo de la revolución es la constitución, más allá de lo que ya hemos obtenido como ciudadanos a pie, ¿es la constitución actual? Pues sí y no. Porque yo les comentaba que les digo sí, sí, ¿por qué? Porque como que quedan latentes, ¿no? Ya se genera, por ejemplo, lo que es la educación ya la educación gratuita, ¿no? La Ujú, educación como derecho, ¿no? Estas libertades, por ejemplo, lo que nos mencionaba, en este caso, la expropiación de los ejidos, se ujú. generan a raíz de todo esto, cuando ahí es donde pero eso no fue el itinerario de la Constitución. Les comento por qué, porque después se va a dar con los gobiernos priistas esto lo que le denominamos como el reparto agrario. O sea, Ujú. va como en diferentes momentos, ¿no? Lo quiero enfocar de esa manera para que ustedes bueno, lo entiendan y comprendan que no fue algo que se dio así como que se da la Constitución y ¡fum! Ya de ahí no. Esto es
la Constitución fue parte del itinerario de lo que después va a generar estos gobiernos. ¿Qué fue lo que dio o por qué el PRI tuvo mucho, ¿cómo les puedo decir? Mucha influencia en la sociedad? Porque ellos eran el partido que tenía como itinerario político luchar con los ideales de la revolución o en este caso hacer garantes. ¿Qué De fue ahí lo el que nombre, dio que ¿no? después ya no hubieran? Claro, sí, primero es el PNR, Partido Ujú. Nacional Revolucionario, después el Partido de la Revolución Mexicana y posteriormente el PRI. Antes de empezar bueno, voy a tocar muy somero esto, pero sí quiero entender por qué, darles a entender por qué. Miren, de esto que comentábamos, que grandes revueltas y después que no se ponían de acuerdo, se hizo homogéneo al crear el partido. Se creó el partido y ahí se amalgamaron todos los ideales que estaban sueltos. Estos personajes les van a dar participación política a estas demandas. Se crean los sindicatos, Ujú. ¿sí? Sí. Se crean en este caso, las comisiones campesinas, se crean el grupo, todos estos grupos patronales de empresarios y todo eso, ¿no? Lo que hoy conocemos con la Coparmex, la Concamín, Ujú. la CTM, todo eso, se crean ahí. El PRI los amalgama y después pues les da participación política. ¿Por qué creen que los grandes movimientos campesinos adquieren mucha revuelta en el periodo de Lázaro Cárdenas? Porque ahí es donde los amalgaman. Y entonces esto que nosotros teníamos ya como contenido constitucional, pues tiene en efecto hasta la época de los 30, ¿no? Les dan participación política. Eso no quiere decir que el ejido se haya creado en ese momento. El ejido se crea desde 1917 con la Constitución, pero quien eran ese itinerario de empezar a hacer el reparto es ya en su gran expansión, pues es con Lázaro Cárdenas. Nos estamos dando cuenta que ya nos estamos aventando periodos muy largos, ¿no? Ujú. Porque ya no Sí. es de la Constitución del 17 hasta 1930, pues ya son 17, 13 años, ¿no? De Sí. diferencia. Entonces nos damos cuenta que en ponerse de acuerdo y generar el nuevo Estado-Nación y el nuevo itinerario político que iba a dar como cabida a este Estado revolucionario, pues tardó en gestarse. Y nos damos cuenta que adquiere esa relevancia. ¿Qué fue lo importante de la revolución o qué es lo que sí se vio materialmente en nuestras zonas? La creación del ejido. Yo me queda claro algo que comentaba David, que los escondían en las arcinas, ¿no? Que decían Sí. es que escondíamos a nuestros personajes en las arcinas. Pues estábamos hablando de un Metepec agrario, como pasó en Ixtlahuaca, como pasó en cualquier contexto de cualquier municipio de esta zona del Estado de México. Pues estamos hablando de las zonas agrarias y se dan cuenta, por ejemplo, cómo ya se está perdiendo esto porque la urbe está generando más expansión que lo que es las zonas de cultivo. Están las zonas de cultivo. Ustedes me pueden decir cuáles son las zonas, ¿no? ¿Cuáles fueron los ejidos que se crearon a partir de la revolución? Como fue el caso de Ixtlahuaca. Prácticamente la mayor parte del territorio, estoy hablando del caso de Ixtlahuaca, la mayor parte, o se puede decir que más de la mitad de lo que es en este caso, la expansión geográfica de lo que hoy conocemos como el municipio, pues es ejido y se crearon de las haciendas. Ixtlahuaca era una zona de muchas haciendas y haciendas con grandes extensiones territoriales. Entonces, pues ahí nos damos cuenta por qué gran cantidad de las poblaciones que hoy en día conocemos, pues se desmiembran de los ejidos, ¿no? Yo digo que pasó lo mismo allá en Metepec, Sí, con estos, curiosamente, sí. O sea, acá en Metepec eran más ranchos que haciendas. Había dos haciendas, Había tres haciendas por ahí. tres, pero la mayoría eran ranchos que igual, o sea, justamente en este proceso de la revolución ven un poquito afectados sus intereses, Sí. Poquito. porque un poquito, porque justamente también en algún momento en el archivo municipal y parroquial encontramos documentos donde ellos solicitaban protección para sus tierras, para sus bienes, porque pues venían los caudillos o bueno, los allegados a los caudillos, los zapatistas, villistas, según fuera el caso, y pues a saquear, ¿no? Que de hecho es curioso ahorita que dijiste eso porque nos encontramos en alguna de esas relaciones que hacía la policía de aquel entonces, en donde reclamaban porque no habían atendido el robo de una hacienda, ¿no? Un rancho. Y contestaba el de guardia, ¿no? Pues es que pensamos que eran cohetes por la fiesta, no pensamos que fueran balazos. Balazos.
Exacto, o sea, porque no había tampoco un conocimiento propio del movimiento como tal, ya que, o sea, como lo mencionabas hace rato, ¿no? Pues cada quien luchaba por su causa, se unían como podían. En el sur se acercaron más al movimiento zapatista porque, pues, obviamente estaban más allegados a la zona de donde surge el movimiento como tal. Y efectivamente, Metepec se vuelve una zona donde a partir de la década de los 30 los ranchos se empiezan a repartir y se convierten en ejidos. Quedan las cabezas de los ranchos, los Ujú. Los cascos, cascos de las los cascos de las haciendas. haciendas y de los ranchos, pero todos los terrenos aledaños se empiezan a repartir entre los trabajadores, sobre todo. Sí, eso es muy interesante. Yo creo que materialmente, si podemos hablar que fue algo que nos queda, porque yo les decía, el movimiento revolucionario no es ajeno a nosotros, es algo que está vivo, es algo que sigue. Yo creo que esa parte que podemos materializar como que sigue aún vigente, pues es elegido, que ya en diferentes acepciones, ¿no? Porque ya no podemos hablar de esas grandes extensiones territoriales con grandes cultivos, ¿no? Porque sabemos que se ha fragmentado y yo siento que el caso Metepec, porque todavía el caso Ixtlahuaca sí es muy marcada la zona urbana, por ejemplo, en el caso Ixtlahuaca y la zona rural, pero en este caso no. Metepec ya se expandió mucho, que creo que ya también está amalgamando a la zona rural. O sea que se puede decir que a mí estos matices me encantan mucho de esas zonas, ¿eh? Ver ya las banquetas y todo eso, y al lado la milpa, ¿no? O sea, ya nos damos cuenta cómo se va, se está entretejiendo ese nuevo, bueno, cómo se está configurando ese nuevo tejido social, ¿no? Sí, fíjate que en algunas investigaciones que hicimos del año, el último censo, no, el penúltimo censo, ¿no? Había el dato de que solo Metepec, en este caso, solo ya tenía menos del 1% de territorio para cultivo. O Sí. sea, a ese grado no estamos ahorita. El censo del 2010 arrojaba que solo el 1% del territorio de Metepec está dedicado al cultivo, ¿no? O sea, todo lo demás se está convirtiendo ya en zona residencial. De hecho, alguna vez Gerardo nos acompañó a una localidad que se llama San Miguel Totohuitlapilco y se moría de la risa porque iba el camión y atrás iba un señor con sus vacas, ¿no? Entonces el camión se tuvo que hacer a un lado porque el señor iba con sus vacas sobre una calle Sí, ya pavimentada, o sea, Sí. y los matices son impresionantes en el sentido de decir, vivimos como que dos realidades, por así decirlo, ¿no? sí, claro, es lo que les comento. Todavía aquí en Ixtlahuaca se alcanza a ver, las comunidades se dan cuenta, ¿no? Porque todavía tienen sus caminos rurales, ese tipo, ¿no? Ujú. Sí está marcado, ¿no? Pero estas zonas no. Igual le pasa a Toluca, ¿eh? Toluca está en las mismas condiciones, o sea, se dan cuenta cómo van pasando los urbanos y dan paradas donde está la milpa, ¿no? Me dejan la milpa, ¿no? Hasta en tal milpa, ¿no? En el Es árbol que tal. eso ya nos damos cuenta que esta no, pero bueno, más allá de eso, Ajá. ese matiz nos da a entender que se está configurando. Lo que en algún momento era eso, pues ya obviamente va perdiendo esa esencia, ¿no? Y hace ratito nos comentaba esta parte hablando de la parte de Toluca en donde se concentran pues los allegados a las cuestiones políticas, porfiristas, ¿no? Donde están las familias empresarios, ¿no? En donde Toluca se convierte en esa ciudad como sí, sí de paso, sí de saqueo, pero que no le entró a los conflictos, pero que por ahí pasaron, ¿no? Entonces era algo muy curioso estar buscando información cuando estábamos haciendo, no era netamente lo que buscábamos, pero nos encontramos mucha información de esa época, en donde sí pedían protección para sus tierras, pedían protección para el tren que venía con los embarques, pedían inclusive evitar que lanzaran cohetes en las fiestas, pues para que no se confundieran justamente con los balazos, ¿no? El hecho Qué bueno de... que, Sí, adelante, perdón adelante. David, te interrumpo con eso que comentas. Se dan cuenta cómo la cotidianidad de ese momento, ahorita me llama la atención ese escenario que tú me estás animando, mira, que decías, pidieran que no echaran cohetes porque si no pensaban si eran cohetes o eran balazos. Ujú. Se dan cuenta cómo la gente vivía su vida de forma cotidiana a pesar de estar inmersos en un problema de corte social. Y eso es muy interesante, porque quiere decir que la gente vivió su vida normal.
Porque, ¿qué nos han hecho entender este discurso hegemónico? Que pues se fueron a la revolución y se vivieron tantos años de revolución y no hubo vida privada. Y sí la hubo, ¿no? Eso es muy interesante porque nos está hablando de un acto cotidiano que estaba vigente y que a pesar de todo esto, se seguía haciendo. Y eso es muy interesante. Bueno, es un punto histórico muy importante que, bueno, yo lo veo desde mi punto de vista como historiador, ¿no? Nos está hablando de la vida cotidiana Ujú. de ese momento, ¿no? Sí, porque pensaríamos que todo se detuvo, ¿no? Que una vez que estalla el movimiento revolucionario y que se dan estos encuentros entre los diferentes caudillos, que ni eran amigos, pero tampoco eran enemigos y tenían aspectos afines, pues todo el mundo se fue a la revolución y se les olvidó el resto del país, el resto de las actividades y la verdad es que no. O sea, hubo puntos muy concentrados así para los enfrentamientos tal vez y demás, pero el resto del país tuvo que seguir con su vida cotidiana. O sea, no podían detenerse porque, ay, allá en el norte se están agarrando a balazos, los villistas, entonces aquí nos detenemos. O sea, el mundo tuvo que seguir, el país tuvo que seguir. Algo tenían que saquear los demás. Claro, porque también imagínate la producción de alimentos y eso con un país que en ese momento era, pues digamos que, pues autosuficiente porque tenía una producción para consumo, pues no podían parar y tampoco la industria podía parar al 100% porque si paraba la industria se quedaban sin trabajo varias personas. Sí, ya no era negocio tal cual para los dueños, para las empresas. Entonces, creo que sí había esa, no sé, todavía había como ese yugo de decir, bueno, si te vas, pues atenta a las consecuencias, ¿no? Y fíjate que es curioso porque en esa cotidianidad muchas veces nos encontramos documentos en el archivo en donde, por ejemplo, mandaban la orden de aprehensión bueno, la copia de la orden de aprehensión de Francisco y Madero Ah, sí, a las diferentes como puntos de gobierno, ayuntamientos, ayuntamientos ajá. de gobierno, ¿no? Y mandaban la hoja con la descripción y obviamente pues con la orden de, si lo ven, detenerlo, De ¿no? tenerlo. Sí, es algo bien curioso. Fíjate que nos encontramos justamente en el archivo municipal la orden, o el comunicado para que si veían a Madero lo aprendieran, ¿no? Que junto con su acompañante, no sé quién, pero la descripción es lo que más risa, o sea, me dio risa, pero en ese momento dices, pues sí es cierto, ¿no? O sea, si no tenían una foto a la mano para decir este es Madero, pero la Sí, descripción era chaparro, pelón, de bigote y con traje café. sí, exacto, Ah, sí. creo que había como 100 de esos. Sí. ¿No? O sea, esa era la descripción al final de cuentas, pero porque en ese momento obviamente sabían que para el centro era muy importante no permitir el movimiento de Madero o no lograr o que no se lograra el objetivo de Madero porque implicaba poner en riesgo los negocios de todos los empresarios que habían invertido, todos los extranjeros que habían invertido en la zona de Toluca con las industrias. No, sí, eso que manejas es interesante y creo que contrasta con lo que comenté, ¿no? Esa parte, pues hasta cierto punto conservadora de esta zona, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues aquí es donde estaba el tejido social, bueno, el movimiento económico, hasta si quieren ustedes político, de este grupo hegemónico, ¿no? Sí, o sea, simplemente si vamos al Panteón General, al Ujú. Panteón de la Soledad, esta historia de los Kraft, ¿no? Los que se envenenaron por comer carnitas para celebrar los 100 años de la independencia de México, que Sí. eran justamente de estas familias extranjeras que llegaron para invertir y que eran dueños de lo que hoy es la Providencia, el Ujú. rancho de la Providencia, y que pues obviamente toda esa gente pues vino con el propósito de expandir sus poderes adquisitivos y Sus económicos, riquezas. sus riquezas, le invierten a México, invierten en la industria, se vienen para acá y obviamente la revolución implicaba para ellos un conflicto. Digo, para los Kraft ya no porque se murieron por andar comiendo carnitas envenenadas, Estilo Michoacán. estilo Michoacán, claro, pero vemos que en el Panteón General hay una sección dedicada justamente a esos extranjeros, Ujú. ¿no? O Lo sea, han tomado en cuenta qué bueno que comentas esta parte de los panteones, es muy interesante. De hecho, sabemos que la muerte hasta cierto punto también genera hasta cierto punto estatus. Vamos, ¿por qué? claro. Ustedes se dan cuenta yo no conozco el panteón, pero yo quiero entender, o si es el caso de lo que sucede también en otros puntos, ellos están en un lugar estratégico de lo que era el panteón. ¿Sí lo ubican? Sí, se Ajá. ubican de la Y en entrada, una deben de sola estar ala, solos ¿eh? en O una sea, no sola están ala. Entonces, mezclados. eso, si han visto los documentos de registro civil, era lo que decían.
en el panteón, en los terrenos de primera clase. Esos eran los terrenos de primera clase. Mira. O Sí. sea, los panteones estaban divididos por secciones, bueno, por Ujú, clases sociales, ujú. vaya, valga. Sí. Eso es lo que quiero yo darles a entender. Aún siguen divididos así. Sí, y digo, y ahorita cuando mencionábamos esto de qué fue la principal causa de la revolución, creo que decíamos un punto bien importante, ¿no? La desigualdad, la marcada desigualdad que había en actividades laborales, en poder adquisitivo, y ahorita lo refuerzas que hasta en la muerte había desigualdad, ¿no? O sea, hasta en el panteón. O sea, por un lado avienten a todos los que andan a pie y para el otro lado resérvenlo para los que son políticos, empresarios, gente de bien, por así decirlo, de esa época. Gente, si quiere ubicar esa parte, pues nomás entre a la parte donde hay montones de tierra. Esa es la parte más jodida, donde vamos Sí. todos. Y la parte donde ya están los mausoleos, las Los de estatuas, los cantera, ¿no? monumentos, los de capillita y catedral. Esa es la parte de primera. Sí. Fíjate, y Sí, cómo, o sea, con el análisis de la revolución, nos damos cuenta de todos esos matices, ¿no? Pero fíjate, otro punto que también ahorita me estoy acordando es el asunto en esta desigualdad, inclusive en la cuestión laboral. Aquí en el centro nos hemos encontrado con documentos en donde dicen que, por ejemplo, las haciendas y los ranchos empezaron a dejar de tener empleados como tal y solo contrataban a lo que se convirtió después en las cuadrillas de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hacendado o el dueño del rancho tenía que pagar un impuesto por cada trabajador que tenía dentro de su plantilla, ¿no? Ujú. Y el único que no pagaba impuesto era el personaje del mayordomo. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Ah, pues tengo mis mayordomos, ellos no pagan impuestos y los mayordomos eran los encargados de contratar a las cuadrillas que trabajaban por jornadas o por temporadas, ¿no? Entonces ahí sí, ese fue otro punto que vimos en esta desigualdad, ¿no? Pues tengo gente de confianza que no Exacto. paga impuestos y ya no tengo que estar pagando impuestos por los trabajadores que antes tenía. Tengo gatos, sí, nomás que tengo gatos de Angora Exacto. también. sí, yo creo que ese tipo de condiciones de trabajo, David, hay que matizarlas porque no se dieron o sea, hubo haciendas y todo eso. Eso era un poco más para las producciones, bueno, las zonas agrícolas o en este caso los ranchos, que a lo mejor su producción no era a gran escala. Las grandes haciendas, sí, por lo general hacían la retención de los trabajadores, como yo les comentaba. Por ejemplo, haciendo un comparativo, Metepec, Ixtlahuaca, las haciendas de acá eran más extensas. Ujú. Por ejemplo, aquí la más grande llegó a tener 13,735 hectáreas, ¿no? Entonces estamos hablando de dos ranchos de la Providencia, por ejemplo, ¿no? O Ajá. más. O más. Entonces, Más. Ujú. entonces, por eso yo menciono que el esquema, por ejemplo, es así. Pero, por ejemplo, eso era para los que a lo mejor sí tenían 20 hectáreas, pero pues no se requería tener mano de obra inmersa adentro, ¿no? En su momento, pues les decía, bueno, ya llegó el momento de la cosecha, tráetelos y que trabajen, ¿no? Pero nada más era Ujú. mano de obra y era pues ajena a, y acá no, acá sí se dio como que ese tipo de condiciones laborales, ¿no? Pero bueno, es válido porque al final de cuentas están acorde a las circunstancias, ¿no? Sí, fíjate que sí, eso que mencionas es interesante porque si de por sí había desigualdad, ahora si te vas por zonas, pues Claro. las condiciones cambian drásticamente, ¿no? Y es que ahí está la respuesta a por qué los movimientos de la revolución o movimientos revolucionarios no fueron homogéneos. Porque no habían las mismas circunstancias. O sea, ya Sí, habíamos dicho, las aquí necesidades estoy eran. bien cómodo, a mí no me Claro, metan en sus broncas, ¿no? ¿sí? Entonces, ¿para qué te molestas? O el hecho de decir, bueno, norte es más minero, más industrial, sur es más agrícola, entonces la forma de pensar y también los objetivos son distintos. Entonces ahí es donde de repente pensamos que la revolución todo fue lo mismo, que todos se agarraron con todos a balazos, que nada más fue cantarle a la Delita, a la cucaracha y Y la ya, Valentina. y la Valentina, y que estos personajes ataviados con carrilleras y demás, que es lo que nos representan en los desfiles, y ya, eso fue la revolución, y la verdad es que no, o sea, la revolución fue todo un proceso y una suma de luchas sociales, incluso particulares y una disputa de poderes, porque esa es la realidad, ¿no? O sea, fue una disputa de poderes impresionante. Claro, y yo creo que
la historia sigue viva, ¿no? Nos damos cuenta que aún sigue eso, ¿no? Está vigente. Obviamente ya no, ya con ya no lo mismo, pero pues dijo, al final de cuentas es eso, ¿no? Yo creo que esa es la condición humana, ¿no? Sí, y ahí es donde también creo que ahorita quien nos esté escuchando a lo mejor pensará, oye, pero ¿están hablando del México revolucionario o del México actual? Pues tristemente, y bien lo decía Neto, eh, la verdad es que la realidad no ha cambiado mucho, la historia es cíclica y estamos condenados a repetir los mismos errores por desconocer todo lo que ha sucedido. Sí, desgraciadamente nos falta ese sentido histórico. Este, hay algo que me gustaría mucho tomar en cuenta y es justamente estos pequeños procesos que comentaba David, por ejemplo, de la cotidianidad. Yo el día viernes escuchaba una ponencia, porque de hecho yo voy a citar algo que no es mío, sino la verdad yo lo escuché, pero me hizo muy interesante, se me hizo muy ad hoc a lo que ahorita estamos tomando en cuenta. Antes de que se vaya Neto, me gustaría que citara esa parte de la Adelita, ¿no? Porque me gustaría hablar un poco del papel de la mujer en la revolución. Bueno, tuvo que salir porque Eh, le están hablando, pero Pero bueno, sí, sí nos escucha. sí nos ustedes escucha. conocen muy bien, sí conocen muy bien la canción, ¿no? Si Adelita se fuera con otra, si Adelita habla de un romance, ¿no? Ujú. Y justamente el autor de este libro del zapatismo, que ahorita no lo tengo, pero yo creo que sería una buena lectura para tenerlo, nos menciona todos esos percances que se suscitaron dentro de pues, las levas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, los romances que se daban, y justamente se da ad hoc al zapatismo, ¿no? Porque relata toda esta vida de los zapatistas, pero no de esta vida bélica, sino de esta vida social, cómo vivían dentro de los contingentes, ¿no? Las mujeres, qué papel tenían, ¿no? Y eso es muy importante porque hemos perdido pensamos que la revolución fue sangre, fueron revueltas y los hombres nada más lo hicieron y las mujeres no estaban, ¿no? Había mujeres que enfrentaban a balazos igual a la par que los hombres. A lo mejor hay un rol muy marcado, ¿no? Eran quienes se empezaban o tenían la lucha, sostenían la lucha, pero ustedes saben que sostener la lucha inquiere también otros elementos, porque siempre hablamos de guerra, pero ¿qué pasaba con los pertrechos, no? ¿Quién movía las cosas? ¿Con qué hacían de comer? ¿Cómo comían? ¿Qué era lo que comían? Esas necesidades básicas, ¿no? Ujú. Y para eso estaban las mujeres, en cierto sentido. Y a veces como que la misma historiografía nos ha hecho perder, ¿no? Bueno, la revolución se dio así, pero no se pierde esa esencia humana, ¿no? De lo que se pretende, ¿no? Y por ejemplo nos menciona, ¿no? Como, por ejemplo, las cartas que se mandaban entre los comandantes, o porque se suscitaron romances, ¿no? Se suscitaron romances entre las mujeres que iban y los hombres que estaban ahí. Algo que es muy interesante, la homosexualidad. La homosexualidad es algo muy interesante que se da también. Ustedes saben que pues igual no están así, se dan esas condiciones. Y había personajes que encontraron que tenían esas tendencias, ¿no? Sabemos que eso es algo que a lo mejor ya es muy ad hoc, ¿no? Pero es algo que se da, es algo que que se dio. Y eso es algo muy humano, ¿no? Eso es como humanizar un poco más el proceso histórico de ese momento. No sé si, bueno, ustedes qué digan al respecto. Creo que esta parte está muy, ¿cómo se puede decir? Muy descuidada por la parte histórica, a lo mejor tanto en las escuelas se enfocan más a las fechas, personajes y demás, ¿no? Pero ahorita lo que mencionas es bien importante el no sacarlo del contexto social, porque si bien este proceso no fue el de tener todo el país, todas las actividades del país, sí empezaron a surgir muchas ¿cómo le podemos llamar? Como relaciones sociales que fueron transformándose, ¿no? Por ejemplo, lo comentabas en esta parte que veíamos o que estuvimos hojeando los archivos, veíamos que había periódicos que si bien en la primera o segunda hoja te publicaban las cartas o las relaciones, todos los que se iban, o todos los planes que se iban redactando por los guerrilleros, pero a la vuelta estaban los anuncios de las cervezas, estaban Los anuncios los clasificados. anuncios clasificados, no tanto así, pero sí como los avisos parroquiales, ¿no? Hoy en tal lado se lleva a cabo, no sé qué, no sé qué. La fiesta de tal Sí, sí, lado. sí. Entonces es bien curioso esa parte porque
si bien había zonas de conflicto en donde tú nos mencionas, ¿no? Esta parte de cómo llegaba el alimento, de cómo se distribuía, cómo era la organización dentro de la persona que sí estaba directamente allá a los balazos, pero también la parte en donde las comunidades pues trabajaban. Se mantuvieron al margen. Unas se mantuvieron al margen, otras de entrada, otras sí le entraron, ¿no? Ajá. O comunidades en donde simpatizaban una temporada con cierto personaje y después llegaban otros, no, pues nos vamos con ustedes. Y es bien interesante esos movimientos sociales porque te hablan de un periodo revolucionario, no como te lo mencionan en la escuela, ¿no? Sí. No de empezó aquí y quién sabe cuándo acabó. Ajá. ¿No? Sino todo este proceso que lleva el hecho de las organizaciones, de las enemistades, de las famosas imágenes que se van incluso hasta descubriendo últimamente, de las actividades revolucionarias. Y ahorita recuerdo una de hace tiempo que me parece que el Canal 11 sacó un reportaje, estoy hablando hace como unos 10 años más o menos que vi el reportaje, en donde entrevistaban al último, el último personaje de la revolución que perteneció a los Dorados de Pancho Villa, ¿no? Sí. Y él conservaba su rifle en su ropero y su uniforme, sus insignias, él las conservaba y él decía, pues yo luché porque mi general, yo daba la vida por mi general y demás, yo luché, tal, pero dice, pero pues mi vida nunca cambió, ¿no? O sea, él seguía ahí donde nació, en el pueblo donde nació, con la tierra que tenía y ya. Entonces, esa parte de ver al movimiento revolucionario un poco más centrado a la realidad, creo que nos abre la perspectiva a que creo que a nosotros cada uno empiece inclusive hasta en las familias, ¿no? Empezar a investigar de qué pasó en las familias, en nuestra familia, ¿no? En esa época. Sí, netamente. Y creo que aquí también todo esto da... yo escuché mucho este refrán, ¿no? Él sí le hizo justicia a la revolución, ¿no? Ajá. Entonces, escuchar esa parte del de si le hizo justicia a la revolución o no, porque hubo personas que netamente sí estuvieron peleando en la revolución y como dice David, pues mi vida no cambió para nada, ¿no? Yo le entré a los cocolazos tal cuales y mira, traigo una herida de bala y digo, no, bueno, ese es su ombligo, pero bueno. Entonces, y su vida no cambió y hay gente que completamente cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, como dice acá, Sergio. Sergio, como dice Sergio, o lo llamaron del partido político, o sí le entregaron a sus tierras ya, o cambió su forma de trabajo, ya tiene mayores derechos en su trabajo, cuestiones así, ¿no? Sí hubo gente a la que sí le hizo justicia a la revolución y gente a la que no le hizo justicia. Uh-huh. Entonces aquí creo Yo que lo creo, importante... Sí, perdón, adelante. perdón, qué bueno que comenta. Tengo una nada más, yo creo que algo que matizar. Es interesante el refrán que comentas, Neto, porque quiere decir que no a todos les hizo justicia la revolución. ¿Estás de Uh-huh. acuerdo? O Sí, sea, el hecho de decir es que a ti sí te hizo justicia la revolución. Sabemos, pues, yo creo que hubo personas que al final de cuentas ni supieron que existió esto y al final de cuentas, pues pasó, ¿no? Pasó de forma inesperada, ¿no? Y yo creo que aquí algo que comentas nada más como ad hoc, no sé si han visto la película La Ley de Herodes. Uh-huh. Esa sí, película es Sí. muy interesante porque tenían el padrón de todos los personajes que estaban inmersos en ese movimiento y los mandaban a llamar. No que hay una presidencia municipal de acá, de tal lado, que dice, Sí. pásate, vente para acá. Está vagante, entonces así era la forma en como que les iban dando esa dinámica de que ahora sí que las promesas que les habían comentado se las estaban cumpliendo, ¿no? Eh, pero yo digo que satisfacer las necesidades de todos es muy complicado, ¿no? Al final de cuentas, yo quiero dar a entender eso, es muy complicado. Pues creo que hoy aprendimos mucho de la revolución fuera del contexto escolar que siempre, o las ideas que siempre hemos tenido. No hay que romantizar los hechos sociales, culturales, políticos y quedarnos con una idea. Hay que investigar, hay que preguntar, hay que indagar y de esa manera también sí. podemos entender otras situaciones. Sí.
La verdad es que ay, nos encantan estas pláticas. Si ustedes nos vieran, estábamos bien quietecitos, ni nos movíamos, nada más porque tuvimos que salir por unas cosas, pero el tiempo así es, no es nuestro mejor amigo en los podcasts, al contrario, y la verdad es que pues se nos terminó el tiempo, pero estamos muy agradecidos contigo, Sergio. Sí, sobre todo, Sergio, ¿dónde te pueden contactar para que les des una clasecita de historia? Sí, Pues, bueno, sabemos que siempre se acaban los periodos, como todo tiempo. Yo ya dejé de haber sido el cronista municipal del municipio, pero tengo una página de internet que se llama Ixtlahuaca alrededor de la historia, de Facebook, perdón, es de Facebook. Ahí pueden ustedes contactar todo el contenido histórico que se ha tenido y de hecho pueden generar preguntas. Ahí es la forma de contacto para poder, bueno, en este caso, si quisieran bueno, algún contenido de esa naturaleza. ok, perfecto. Entonces te buscamos en tu página, sí, en tu página de Facebook. Sí, de Facebook. Recuérdanos el nombre, por favor. Ixtlahuaca alrededor de la historia. Ixtlahuaca alrededor de la historia, perfecto. Entonces te vamos a etiquetar para que te podamos buscar y podamos conocer más de la historia de México y también pues que nos resuelvas dudas y conocer un poco de lo que has creado porque también has escrito libros, entonces pues bueno, colaborado en algunas publicaciones y sería increíble. No queremos irnos sin recordarles que gracias a... Notas con sabor. Era al revés, yo decía notas Sí. con sabor. Sí, es el deleite al paladar. Exacto. Es que estos podcasts llegan a ustedes, pues muchas gracias por esta oportunidad. Y si algunos escucharon que de repente dudaban en decirle Sergio a Sergio, es lo que pasa es que Sergio es hermano de nuestro amigo Gerardo. Entonces por acá querían decirle Gerardo en vez de Sergio. Pero no se preocupen. Él es Sergio. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos. Adiós.